días, amigos. Desde Madrid, al lado del Palacio de la Moncloa. Vamos a hablar hoy de un hecho muy importante, pero que no recoge la prensa tampoco. Es típico, no es nada nuevo. Me refiero a lo que dijo ayer uno de los asesores de Donald Trump respecto al uso y abuso de la Alemania de Merkel con el euro. El movimiento postcapitalista científico Siete Jaques siempre ha estado en contra del euro, por los mismos motivos que ahora lo está manifestando Estados Unidos, y por los mismos motivos que los partidos que hoy día están en el Parlamento español deberían dejarlo cuanto antes. Defender el euro es traicionar a España. Defender el euro, en realidad, lo que supone es perjudicar los intereses de los españoles, de los franceses, de los italianos, de los portugueses, de los griegos, etcétera, etcétera. El que no entienda esto no entiende nada. El movimiento Siete Jaques denuncia a los 4 partidos políticos españoles más importantes, a los 4 más los catalanes y los vascos, sencillamente porque en vez de defender sus intereses, incluso sus intereses independentistas y nacionalistas, en realidad están defendiendo los intereses de Alemania. ¿Por qué? Por una razón muy simple. Alemania nos ha hecho muchas pirulas a lo largo de estos años, especialmente aprovechando el egocentrismo estúpido de José María Aznar y la estupidez cretinesca de José Luis Rodríguez Zapatero, un presidente de gobierno que jamás debió serlo, y no lo decimos en broma. Un desastre absoluto. La entrada en Europa no era tan mala como la entrada en la Unión Monetaria Europea. Pero cuando Aznar decide entrar en el euro, los intereses de los españoles se ven gravemente afectados. Por una razón tan simple como porque Alemania aprovecha la coyuntura para matar unos cuantos pájaros de un tiro. Os hemos hablado muchas veces de lo que supone el mito del dinero. El mito del dinero tiene que ver con una cosa tan simple como que los Homo sapiens, los españoles también, por descontado, los Homo sapiens hemos considerado que un papelito con la efigie de un presidente de gobierno o con la efigie de unos símbolos masónicos como puede ser el dólar o la libra o la peseta en su día o este euro que en realidad por no tener cuasi no tiene ni efigie, los Homo sapiens hemos admitido que un papelito, como digo, el papelito del dólar si queréis tomar como referencia, lo consideremos un instrumento para realizar nuestras transacciones financieras. Es decir, nosotros damos valor a un papelito que no vale nada. Es preocupante, pero esta es la realidad. Un papelito que no vale nada, la lógica sería, pues que eso, que no sirviera para realizar transacciones. Y sin embargo, se hacen. Volver a pensarlo. ¿Por qué admitimos que el dólar vale esta mañana 1,079? Mejor dicho, ¿por qué admitimos que el euro vale esta mañana 1,079 dólares?
más grave todavía. ¿Por qué admitimos los españoles esta mañana seguir todavía dentro del euro? El euro no vale absolutamente nada. Por no ser, no es ya ni siquiera muleta del dólar, puesto que el gobierno americano acaba de denunciar seriamente lo que está ocurriendo con el euro. Y ha denunciado a quien hay que denunciar, como es natural, al que se aprovecha de la existencia del euro mientras se perjudican el resto de los países europeos que forman parte del mismo. No me gusta la Unión Europea tal como hoy está, pero no gustándome, lo que me parece aberrante es que sigamos en la Unión Monetaria Europea, muy distinta a la Unión Europea y para nuestros efectos criminal. Vamos a explicarnos el por qué Donald Trump y su equipo de gobierno en Estados Unidos se ha enfrentado ya, sin dudas de ninguna clase, a Angela Merkel. Si la queréis llamar Adolf Merkel, también podríamos hacerlo. Estados Unidos dice clarísimamente que si hoy día, después de la entrada en el euro ya como moneda en el 2002, aunque entró 4 años antes, si Alemania en vez de existir el euro tuviera como moneda el marco que había tenido siempre, la realidad es que la moneda alemana sería una moneda muy fuerte. Quiere decir que sería una moneda tan fuerte que para vender productos en el exterior tendría serias dificultades. Y sin embargo, como en vez de existir el marco existe el euro, para Alemania el euro es una moneda devaluadísima. Tan devaluadísima como porque podríamos hablar de una horquilla que se puede mover entre el 35 y el 70% según con los países que comparemos. Luego Alemania se está beneficiando del euro. Y lo sabe perfectamente Angela Merkel, ¿cómo no lo va a saber? Ayer dijo que ella no controlaba el Banco Central Europeo. Asumiendo en parte que no controle el Banco Central Europeo, lo cual en el fondo es un cuento chino, porque en realidad lo que han hecho con el Banco Central Europeo es defender los intereses de Alemania por encima de todo, pero a cambio permitir que un país como Francia, cuya economía va bastante mal, haya podido beneficiarse en momentos concretos de financiaciones demasiado generosas por parte del Banco Central Europeo, que además no se le han comunicado absolutamente a nadie. El que en estos momentos el Banco Central Europeo esté comprando deuda española o deuda portuguesa o deuda italiana es aberrante. Tan aberrante como para que realizar actos que podríamos considerar ilegales es lo único que permite que siga sosteniéndose este invento chino de la Unión Monetaria Europea, del Banco Central Europeo, que solo beneficia a Alemania y que Estados Unidos no está dispuesto a admitirlo ni un momento más. Ahora bien, ¿qué partidos políticos españoles están dispuestos a plantar cara a Alemania en estos momentos? Que me lo expliquen. Por ejemplo, Partido Popular. Un partido postrado, más que popular, postrado a los pies de Alemania. Un partido que por descontado sus analistas tienen tan claro como cualquiera que sepa un poquito de política monetaria, que la ventaja que tiene de estar en el euro es que a cambio de tragar con Alemania, a cambio de ponerle el trasero a Alemania, o a cambio de lamer el culo de Angela Merkel, en contrapartida, el Partido Popular se está permitiendo desde hace ya 6 años prácticamente, al igual que el señorito José Luis Rodríguez Zapatero, el presidente más cretino que ha habido en la historia de España,
en realidad lo que consiguen es que les compren deuda a un tipo de interés a 10 años, por ejemplo, que es completamente ridículo. Ridículo, pero que puede cambiar en cualquier momento. Y el día que cambie, pues cada 1% nos costará 12.000 a 15.000 millones de euros. Euros que no tiene España. Fijaros la barbaridad que hace el Partido Popular. Cada año cubre el déficit y algunas cositas más, porque claro, hay que pagar comisiones también, o hay que cobrar comisiones. Quiere decir que ha habido años enteros en los que España se financiaba con 100.000 millones de euros más, a un tipo de interés superior al de hoy día, unos 64% más o menos en estos momentos. En otros tiempos era más, y por eso en estos instantes la deuda española, que tampoco nos dicen la verdad, la deuda española de verdad son los pasivos financieros que tiene España, y esos están por encima de 1,5 billones de euros. España está pagando en este año 2017 más o menos 35.000 millones de euros de intereses de la deuda que tiene. Si en vez de estar funcionando con este rollo patatero de que en estos momentos nos compra la deuda el Banco Central Europeo al 1,64% más o menos, la realidad que tenemos en contra es que pagamos 35.000 millones de intereses no obstante, y que en el momento que los tipos de interés suban, que vamos a verlo en este mismo año 2017, España no tendrá capacidad para atender esos intereses. Y lo más probable es que el señor Draghi, que ha estado cometiendo delitos sin cuento en la medida de que se ha cargado completamente los estatutos del propio Banco Central Europeo, el señor Draghi habrá un momento que dirá: señores, ya no les puedo comprar más deuda. Ya lo va anticipando el señorito de Guindos, otro tío que no debió ser nunca ministro de Economía de España, puesto que estuvo trabajando en Lehman Brothers. Y todas sus amistades dejan muchísimo que desear. Lo hemos dicho muchas veces en las televisiones. Guindos no podía ser ministro de Economía, bajo ningún concepto. Ahí está. Él sí que sabe lo que viene. Y sabe que los apoyos del Banco Central Europeo se van a ir a hacer puñetas antes que después, y seguramente de aquí a medio año. Alemania consiente esto porque Alemania se ve beneficiada. Los tratados prohíben que un país tenga un excedente comercial, si no recuerdo mal, superior al 6%. Si no es el 6, será el 7%. Pero a Alemania esto le importa un carajo, lo ha estado infringiendo completamente a lo largo de los tiempos. Y es sencillamente, Alemania, ¿por qué coño puede exportar más que otros países? Joder, porque tiene una moneda que se llama euro en estos momentos en vez del marco, que para ella es una moneda devaluada prácticamente un 40 o un 50%. Y para nosotros es al revés. Nosotros tendríamos que devaluar nuestra moneda, nuestro euro, este euro, un 35% para poder ser competitivos. Fijaros la diferencia y la distancia a la que estamos en la realidad entre España y Alemania. No quiere decir que los españoles seamos más idiotas que los alemanes, todo lo contrario. Yo me atrevería a decir que somos mucho más imaginativos. Otra cosa es nuestros políticos. Pero el pueblo español como tal, los empresarios que han salido de las mejores business school del mundo, que las tenemos en España, los ciudadanos en general que no tienen un pelo de tontos en este país, más que los que se han metido en política procedentes también de Dios sabe qué o dónde. Los españoles no tenemos nada que envidiar a Alemania, ni muchísimo menos. Si nosotros tuviéramos la ventaja que tiene con la moneda Alemania, pues nosotros también estaríamos exportando muchísimo, muchísimo más que ellos con toda seguridad. Porque en unas condiciones inhóspitas hemos sido capaces de mantener unas exportaciones razonables. ¿Pero a costa de qué? A costa de sacrificar a los españoles, a costa de sacrificar los puestos de trabajo que hay en España
y a costa, desde luego, de pasar la ignominia, la vergüenza y la indignidad de tener presidentes de gobierno que están lamiendo el culo de la presidenta alemana. España no puede seguir así. Y el movimiento Siete Jaques, que denuncia desde aquí al PP, partido plasta, partido corrupto, partido que se ha vendido a Alemania, partido que no defiende los intereses de los españoles, partido que defiende los intereses de sus militantes y ni tan siquiera de ellos, partido que defiende los intereses de una jerarquía en el Partido Popular que en un porcentaje altísimo ha participado de la corrupción y de los malditos sobres que se ha demostrado ya en sede judicial que son correctos y que por lo tanto obligan a los españoles a plantear a la justicia que antes o después tendrá que procesar a todos aquellos que han utilizado el poder, la corrupción, para beneficiarse y para jugar con ventaja frente al resto de los partidos. Dicho esto del Partido Popular, vayamos al Partido Socialista. El Partido Socialista es más o menos lo mismo, pero, por decirlo de alguna manera, en estos momentos con menos capacidad que en el pasado. El Partido Socialista perdió la ideología hace ya muchísimos años y como todas estas ideologías de medio pelo, el Partido Socialista ya no tiene sentido ya hace muchos años. Ya con Felipe González, el Partido Socialista no debía estar en el Parlamento español, sencillamente porque medidas tomadas por el Partido Socialista, especialmente por Felipe González, nos llevaron a cargarnos el Poder Judicial Constitucional independiente en España, algo que ahora en estos momentos estamos sufriendo con crudeza. El Partido Socialista no tiene ideología. El socialismo no tiene ninguna ideología. Como mucho podríamos decir que es un humanismo, un intento de humanismo igualitario. Pero ni eso. Aquí la única igualdad que hay es cuánta gente del Partido Socialista, al menos podemos hablar así de los últimos 30 años, cuánta gente del Partido Socialista se igualaba a la hora de practicar la corrupción a todo tren. El Partido Socialista, como todos los partidos socialistas europeos, socialdemócratas, socialliberales, como los queráis llamar, están muertos desde hace muchísimos años porque aquello que defendían en el fondo iba contra la propia evolución de la humanidad. Un humanismo igualitario. Un humanismo que defiende solo a colectivos reducidos minoritarios porque no encuentra otra razón para conseguir unos cuantos votos que le permitan subsistir en política. Digo, el humanismo igualitario va contra la propia evolución. Una cosa es tratar de que no exista desigualdad y otra cosa es tratar de igualar a todo el mundo. Igualar a todo el mundo supone el freno total a la evolución y por lo tanto la desaparición del Homo sapiens si esas ideas salieran adelante. El Partido Socialista murió hace muchísimos años, pero murió fundamentalmente porque se cargó el Poder Judicial y porque desde entonces no tiene doctrina de ningún tipo, no hay nada, es incapaz de generar un proyecto económico que pueda entusiasmar a nada ni a nadie. Si pasamos al partido ese que llaman Ciutadans, por llamarle de alguna manera, ese partido es tan tonto, que en el momento que el liberalismo ha demostrado que no servía para nada bueno, no solo eso, sino que se había cargado completamente el sistema monetario internacional y la economía de la tierra, ya no la economía de Occidente, sino la economía de la tierra, cuando se demuestra claramente que el liberalismo se carga todo lo habido y por haber, es cuando estos señores majaderos dicen que no son socialdemócratas, que era otro desastre, sino que ahora son liberales. ¿Se imaginan a alguien, al pollo ese, al Guirauta o al Rivera,
¿Liberales? ¿Liberales de qué? Como no sea del libertinaje, malentendido, es un partido que nace financiado por quien no debía estar financiado y se pone al servicio, en estos momentos con claridad meridiana, del Partido Popular que debía ser ilegalizado. El partido Ciudadanos no tiene ningún sentido. No es más que un apéndice del Partido Popular y tan desastroso y va a durar, pues, lo que me cueste a mí abrir y cerrar los ojos unas cuantas veces. El Partido Ciudadano está muerto. Lo único que podía haber hecho es tratar de regenerar alguna cosa y no lo ha hecho. Ni siquiera la corrupción la ha atacado, porque su financiación también es corrupta. Y ya solo nos quedan los podemitas. Los podemitas es terrible lo que ha pasado. Es terrible ver ayer a Íñigo Rejón y Pablo Iglesias peleando prácticamente en el propio Congreso de los Diputados. Pero el problema, ¿dónde está el problema de verdad? Los dirigentes de Podemos, con todos los respetos, no tienen formación, no tienen información, no tienen experiencia de ninguna clase. Han traicionado todos los principios con los que se partía, porque hubo un momento, algo que se llamó Movimiento 15M, que pretendía en España hacer un movimiento populista en el que estuvieran gente de todos los pelajes, quiero decir, de lo que se llamaban derechas antes, que hoy ya no existen, lo que se llamaba centro ahora, que no existe tampoco, lo que se llamaba izquierdas, gente con todo tipo de ideologías, de razas, de géneros, de religiones, de lo que quieras, para tratar de una vez de acabar con los partidos políticos corruptos que estaban dominando en España prácticamente la vida política y que habían conducido a cargarse lo que era la nación española, que la habían transformado clarísimamente en una especie de sucedáneo o en una especie de, como diríamos, de una especie de Gibraltar de Alemania, pero un Gibraltar del tamaño de España. La realidad es que los podemitas, que han demostrado que no tienen ni pajoletera idea de organización, que han demostrado que no entienden nada de la historia, si el comunismo murió, murió como debía ser, con las botas puestas, murió sin remisión, y no hay hijo de vecino que lo pueda salvar. Al igual que Izquierda Unida murió, juntar a Podemos con Izquierda Unida era mortal, en eso tiene razón Errejón. Pero un movimiento de Podemos no se puede basar ni en doctrinas libertarias, ni en doctrinas socialistas, ni socialdemócratas, ni liberales, ni menos comunistas. Porque todo eso está muerto hoy. Y como muerto que está, no tiene sentido defenderlo. Y la realidad es que ahí estamos viendo las consecuencias. Están muertos. Y la pelea interna los ha matado todavía. El amigo Iglesias, joder, tenía que haber aprendido de los Lenin, Stalin, Beria y compañía. No les llega, aquellos bestias no les llega ni a la altura del zapato. Es que es demencial que en este pleno siglo XXI considere que se puede estar haciendo política de estas maneras. Que la gente buena que había ido a Podemos con ilusión, de aquellos 450.000 tíos inscritos en Podemos, salieron echando hostias el día que vieron que cuando se pusieron a participar había una comisión de garantías dirigida por una tía llamada Gloria Elizo, que hoy la ponen a caldo, por cierto, viendo lo que cobra en estos momentos, incluso coste de desplazamiento de Toledo a Madrid cuando no se desplaza para nada. Pero esta tía era la presidenta de la Comisión de Garantías de Podemos. Uséase, la Comisión de Falta de Garantías de Podemos, que utilizaba la plataforma Agora Voting, que sigue utilizando la gente esta, el Espinar de turno, la Irene Montero, el Pablo Iglesias, el Monedero y demás. La plataforma Agora Voting, que es una plataforma cuanto menos engañosa, pero en mi opinión
ilegal, completamente ilegal. Y desde luego, sin legitimidad de ninguna clase para utilizarla en un proceso electoral. El que sea tan imbécil que permita que esa plataforma funcione, tiene que tener en cuenta tres cositas muy simples. Que el censo no vale. En el censo ese no se sabe quién coño hay. Si están muertos, si están vivos o si están en el cielo en estos momentos. O en el cielo, que es más probable que sea. Lo que tratamos de decir es que la plataforma Agora Voting ha sido un instrumento creado para simplemente poner a los amigos propios. El otro día le trincaron al amigo Echenique, otro pollo a tener en cuenta, le trincaron en Instagram sus conversaciones con gente de Extremadura. Conversaciones del tenor siguiente. Yo desde la Secretaría de Organización me cargo a 17 tíos que os pueden hacer daño a la hora de las elecciones y luego vosotros vais añadiendo lo que haga falta para que puedan presentarse y así salgáis los que queréis. Si una organización tiene un secretario de organización capaz de decir y hacer esto, y no solo lo ha hecho en Extremadura, en Jaca, en Pirineo Sur, en la capital de Pirineo Sur, se cargó el Consejo Ciudadano, se cargó el Círculo de Podemos de Jaca. Pero ¿cómo puede ser un tío tan animal, que aunque no creamos poco ni mucho ni nada en la democracia que hay en España, cómo puede ser tan animal de llegar a cargarse un círculo en Jaca, cuando Jaca es la capital de los Pirineos a todos los efectos? ¿Por qué? Pues porque el señorito este, que en vez de cuidar de la dependencia, que sería lo lógico dada su situación, se dedica a ver cómo mangonea todo para que la gente termine considerando lo que es. Una vergüenza como persona, una vergüenza como secretario de organización que es capaz de manipularlo todo, a las órdenes de Pablo Iglesias, como faltaría más. Y colaborando con la Gloria Elizo, presidenta de la Comisión de Falsas Garantías. Podemos seguramente está muerto y no tiene solución. Estos días se verán vista alegre. Cuando se mueran, insisto, cuando mueran, que van a morir, tendréis que ir pensando en cosas como que hay que salir del euro cuanto antes, que hay que ponerse al lado en esto de Trump, faltaría más, al lado precisamente para cargarse la posición hegemónica de Alemania, que para más Inri no ha utilizado ni siquiera los Panzer Tanks. Es que ha sido simplemente por la dejadez de nuestros políticos y por su ineptitud y cretinidad, por lo que hoy día estamos tragando, que Europa, mejor dicho, que la Alemania europea o la Europa alemana haga lo que le dé la gana a costa de las riquezas, de las posibilidades, de la carencia de trabajos, de todo lo que ha ocurrido en España y en otros países europeos, por descontado. El movimiento postcapitalista científico Siete Jaques tiene muy claro que cuando todos estos cuatro partidos se vayan a la mierda, que se van a ir, que cuando la Alemania de Merkel se vaya a la mierda, que se va a marchar porque tiene al Deutsche Bahn encima, después de todo lo que ha hecho encima resulta que el Deutsche Bahn está quebrado y tiene capacidad de cargarse el Bundesbank y tiene capacidad de cargarse a Alemania y el Banco Central Europeo. Es hora de que sepáis de que si hace falta habrá que montar otras cosas en España. España no puede seguir así. La democracia liberal veremos ya muy dentro de poco que todo el mundo reconocerá que no funciona en Occidente. Y menos en Oriente, claro. Pero si la democracia liberal no funciona, habrá que buscar otra forma de representación de los ciudadanos en las instituciones. Y habrá que cambiar las instituciones. Y habrá que cambiar los regímenes. Y habrá que cambiar todo aquello que funciona en falso. Hay algo más grave, si cabe, de la que también os quería hablar hoy. Los Homo sapiens hemos sido capaces de ser tan imbéciles los últimos 70 años que aparte de cargarnos bosques, aguas, especies animales, aparte de contaminar completamente la tierra
y tener a los coches alemanes echando mierda a lo bestia, porque son el país que más coches tiene circulando por el mundo, a base de diésel o de gasolinas, pero siempre contaminando el mundo sin piedad. La realidad es que el Homo sapiens se ha cargado todo lo habido y por haber en los últimos 70 años y ahora tenemos un gran problema, porque es que no es broma, el sistema monetario internacional se lo han cargado. Dentro de poco el euro no existirá. Acordaros lo que os estoy diciendo. Ir pensando en qué convertís los euros, por cierto. Porque es posible que también sea discutible la presencia del dólar. Y sin embargo, los americanos, que son gente pragmática, han dicho, hasta aquí hemos llegado, alemanes. Vosotros no podéis seguir perjudicándonos. El tratado del Atlántico solo beneficiaba a Alemania y perjudicaba a todos los demás, aunque el Mariano Rajoy ya estaba dispuesto a salir corriendo para firmarlo. Pero como Mariano Rajoy, cualquiera de los líderes del Partido Socialista, de Ciudadanos, y tengo dudas de Podemos también. Trump ha puesto los puntos sobre las IES y Europa tiene la posibilidad ya de cambiarlo todo. Va a haber elecciones en Francia. Todos los políticos que había estos últimos tiempos prácticamente se han ido a tomar por saco. En Holanda va a pasar lo mismo. Espero que en Luxemburgo tengan sentido común y echen al pollo ese que preside la Comisión Europea. Y lo más importante, esperamos que los alemanes se carguen a Merkel para siempre. Pero os diré una cosa, porque ya puestos, nuestra vida política es tan mierda. La vida política española es tan terrible, o sea, que tengamos que soportar un presidente corrupto de un gobierno en el que representa un partido en que la corrupción ha imperado desde el mismo momento que se constituyó. Un país así, la verdad que solo recupera su dignidad, potenciando seguramente el sistema judicial para que pueda procesar y condenar, entre otros, al actual presidente de gobierno. No puede seguir funcionando el Consejo General del Poder Judicial como lo hace y le hemos mandado muchas quejas. Hemos dicho que no puede permitir que haya desigualdad entre las personas que litigan en los tribunales. No puede tener un trato de favor un señor como Florentino Pérez Rodríguez, que por otra parte, puesto a diferenciar Homo sapiens, pues imaginar entre un Homo sapiens como yo, un Homo sapiens como Florentino Pérez Rodríguez. Y como digo como yo, como las 10.000 personas que forman parte del movimiento 7 Jaques Ya. Gente interesante, gente preparada, gente que sabe sus limitaciones, pero que sin embargo conoce el mundo de la economía, de la sociología, de las matemáticas, de las ciencias espaciales, de las ciencias de la vida, de la biología, de la genética, de lo que somos de verdad el Homo sapiens. Esa gente del movimiento 7 Jaques está dispuesta en un momento determinado a dar un paso adelante para ayudar a cambiarlo todo. Quiere decir, cambiar la Constitución y empezar a funcionar de otra manera de nuevo. Hoy quería haberos hablado mucho más de por qué en estos momentos los mitos están cayendo. El mito del dinero, que os he dicho al principio de la sesión, que era el mito más curioso que ha funcionado en la humanidad, pero sobre todo en los últimos 200 años, aunque lleva funcionando mucho más allá de 5.000, 10.000 años, el dinero ha existido prácticamente siempre. En alguna ocasión olía, en otras ocasiones no olía y no había manera de transportarlo. En otras ocasiones se trataban de metales de determinadas características. Hoy día es un puto papel que no sirve para nada y tenemos que darle solución. El movimiento 7 Jaques quiere participar cuando se produzca la reforma total del sistema monetario internacional. No hacer lo que no se hizo en Bretton Woods, hoy ya no es posible. Tenemos que participar y participaremos en ello porque es vital y todo ello influirá impresionantemente en cómo será la vida en los próximos 200 años. El movimiento 7 Jaques cree en la tecnología y en la ciencia, y cree en la robótica, y cree en todo lo que está pasando, y cree que es imprescindible una renta básica o un impuesto negativo sobre la renta que permita financiar a todos los ciudadanos y humanos que habitan en la Tierra. Hace falta una renta básica o un impuesto negativo sobre la renta para aquellos que, habiéndose formado, no tienen la menor capacidad de entrar en el mundo del trabajo.
El movimiento Siete Jaques es consciente de las limitaciones que tenemos. Cuando vemos que nos podemos cargar la tierra, que en cualquier momento puede ocurrir una mañana, que ha habido un cataclismo impresionante en la tierra, somos también conscientes de que se han desarrollado sistemas de inteligencia artificial en estos momentos que nos superan por muchísimo. Nosotros también os intentaré demostrar en los próximos tiempos lo que ya es una realidad. Nosotros somos algoritmos que la evolución ha desarrollado, que funcionan porque simplemente la evolución nos ha llevado a donde estamos en estos momentos. No funcionamos concentrándonos en nuestro interior y pensando cuál es la mejor decisión que tenemos que tomar. No, desgraciadamente los algoritmos tienen la capacidad porque en el fondo los algoritmos tienen la capacidad de decirnos lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que votar, con quién tenemos que casarnos, qué sería lo más conveniente para nosotros si hiciéramos un viaje. Hablaremos de algoritmos, hablaremos de Big Data, hablaremos de que la justicia no funciona en España y que sería mejor montarla en torno a sistemas de inteligencia artificial, y hablaremos de que este país, como otros países europeos, como Estados Unidos, como Rusia y China, como India y por descontado el resto de los BRICS, como Sudamérica, como América Central, todos necesitamos algo parecido al movimiento Siete Jaques de España. Algo que claramente se define anti-marxismo, anticapitalismo, antisocialismo, anti todos los ismos que han habido en los últimos tiempos, anti todo tipo de humanismos, pero con una gran confianza en el hombre todavía. Hoy no somos capaces de ir al espacio, pero si somos capaces con lo que hemos aprendido y desarrollado por la biología y demás ciencias de la vida, las ciencias de la comunicación y de la información, si somos capaces de utilizar todo eso, si somos capaces de mejorarnos como Homo sapiens, si somos capaces de transformar nuestros cerebros para que no sigan igual que hace 100.000 años, si somos capaces de eso, es posible que podamos sacar al Homo sapiens de esta posición en la que está, en la que lo único que vemos en el mundo adelante es carencia de ideas para el futuro y sobre todo demasiada desesperanza, y no hay motivo para ello. Todavía estamos a tiempo de mejorar la situación del Homo sapiens. Todavía estamos a tiempo de cambiar la democracia liberal por algo que funcione. Todavía estamos a tiempo de mandar a la mierda a todos los que se han lucrado y han robado gobernando los países de todo Occidente. Desde Madrid, al lado del Palacio de la Moncloa, saludos a todos, amigos.